Alejandro Lara. 74. El asambleísta Alejandro Lara será el ponente, la primera intervención y es integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Muchísimas gracias por otorgarme el uso de la palabra. Saludar a los colegas asambleístas y a los ciudadanos y ciudadanas que nos miran a través de los medios de comunicación. Por favor, solicito, presidente, que he enviado una presentación a Secretaría para que por favor sea proyectada. Autorizado. Acompañará su exposición con una información que se ha solicitado se proyecte en el Pleno del Parlamento para que acompañe Hoy debatimos el conocimiento de lo que se analizó un proyecto de ley que toca dos sectores importantes que tiene nuestro país, el sector minero y el sector energético. Y es por eso que la misma Constitución lo detalla como sectores estratégicos, ya que cumplen tres funciones principales que la ciudadanía los puede ver en el día a día, como son la luz, el empleo y los ingresos públicos. Es decir, si estos sectores fallan o si llegan a tener algún problema, el país se paraliza, pero todo lo contrario, cuando es ordenado y se trabaja de una manera correcta, el país se levanta. Entrando en materia, en energía la discusión debe centrarse, o el debate debe centrarse en garantizar la continuidad del servicio eléctrico, es decir, evitar que la economía, que la vida social dependan de improvisaciones y asegurar, obviamente, que exista una inversión y potenciar para ir cubriendo la demanda y, por otro lado, empezar a tener márgenes de reserva, recordando lo que el país vivió años pasados con el tema de la emergencia eléctrica. Y es ahí donde el 2023, cuando se declaró esta emergencia eléctrica, el país pasó a tener un déficit energético de 130 gigawatts y esas interrupciones le dejaron al país casi 200 millones de dólares, que un año después, en el 2024, llegó a ser ese déficit acumulado de 2.138 gigawatts, que en dinero son 3.278 millones de dólares. En minería, por otro lado, el debate se centra en dos cosas: en aprovechar el uso responsable de los recursos, en inversión social, en desarrollo territorial, y por otro lado, al mismo tiempo, ir cerrando esos espacios a la ilegalidad, pero fortaleciendo esa rectoría estatal y controlando los impactos. De hecho, las condiciones actuales muestran un peso creciente dentro de la balanza comercial, teniendo en cuenta una economía dolarizada como la nuestra, y por ello es importante destacar que las inversiones extranjeras directas al país le han causado un promedio, un ingreso anual de cerca de los 449 millones de dólares en el periodo del 2020 al 2024, y como lo dije en mi intervención la semana pasada, con una proyección de hasta 1.400 millones de dólares al 2032. Eso evidencia que existe una consolidación de la minería en su fase operativa. Y colegas, aquí es importantísimo decirles que no se trata de romantizar estas actividades, lo que se trata es de gobernar estos sectores de alto valor, conciliando lo urgente con lo importante, porque es necesario ver que el país tiene una urgencia que es evidente, que es reactivar el empleo, atraer la inversión y estabilizar los ingresos. Y en ese sentido hay que decir, cuando se habla de materia ambiental, que es parte obviamente de la legitimidad de los estándares de un Estado moderno, aquí nadie debería escoger entre el empleo o el ambiente como si fuera una ruleta moral. Aquí lo que se tiene que hacer es empezar a hacer las dos cosas a la vez, es decir, que sea posible un desarrollo con un control, que sea posible la inversión con fiscalización, que sea posible el aumento de infraestructura, pero obviamente con sostenibilidad y con licencia social. Y este proyecto, tal y como se pone a consideración de ustedes, sirve exactamente para esa conciliación, atraer el dinero, atraer inversión donde haga falta, pero obviamente va a existir control, obviamente va a existir reglas claras, obviamente va a existir rectoría de parte del Estado. Y por otro lado, el proyecto de ley incorpora una respuesta institucional frente a la realidad que viven nuestros ciudadanos, de esa preocupación que tienen, que es la penetración de los grupos de delincuencia organizada en esos territorios que son mineros. Y al crear las áreas mineras con protección de seguridad estratégica, lo que se hace es habilitar una acción coordinada para
que el Estado empiece a proteger también ese personal que existe dentro de las instalaciones y dentro de la infraestructura crítica. Además, una de las principales bondades del proyecto es que se aterriza esa renta minera dentro de los territorios, es decir, que el 60% de las regalías se ha invertido en desarrollo territorial, en desarrollo productivo, en inversión social, mediante transferencias a los gobiernos locales, donde pase el tema de la explotación o sea zonas de influencia, diferenciando obviamente los niveles como GATS provinciales, GATS cantonales o parroquiales. Y asimismo la ley nos habla de crear los clústeres mineros, en donde se busca que la minería no solamente se dedica a la extracción o a la explotación, sino también a que ser parte de un motor de empleo local, articulando la logística para que el impacto económico también se multiplique en transporte, en servicio, en emprendimiento territorial, pero obviamente para que exista una planificación. Y aquí, colegas y ciudadanos que nos miran a través de los medios de comunicación, lo que siempre voy a rechazar es esa hipocresía política, porque lo que antes gente se oponía o lo que antes aplaudían, hoy se están oponiendo. En su momento dijeron, alguien muy conocido de mis colegas asambleístas dijo que no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. Esa frase la utilizaron para justificar ese salto extractivo. ¿Y qué pasó en el 2011 o en el 2012? Empezaron a firmar contratos, generalmente con empresas chinas que nadie sabe cómo, y lo que hicieron lo que le hicieron al país es engañarle. Aquí se empeñaron al país con compromisos a largo plazo. Se polarizó la sociedad, se deterioró la confianza institucional y ese supuesto desarrollo nunca llegó, porque el desarrollo no significa, señores, solamente firmar contratos. El desarrollo significa transformar esa riqueza en empleo digno, en encadenamientos productivos, en transferencias ecológicas, en mejoramiento de tecnología, en desarrollo territorial visible. Eso significa desarrollo y nunca lo entendieron. Por eso, hoy corresponde a nosotros debatir con honestidad, diciendo qué se hizo, preguntando qué se aprendió y qué reglas o qué se necesita para que ahora esa riqueza sea visible y sea traducida en un bienestar de la ciudadanía. Y por eso tienen al frente de ustedes un proyecto de ley que llegó con 19 artículos y con una disposición. Ahora la ley consta con 29 artículos y una transitoria y 2 generales. Y la segunda disposición general es fundamental, porque se cayó la narrativa y se les cayó la mentira, y porque se aclara que la minería solo puede avanzar donde exista legitimidad democrática y respeto al territorio. Al establecer esta disposición, se ordena la estricta observancia a los resultados obtenidos en consultas populares y en referéndums, y se coloca un límite clarísimo, que la ciudadanía es la que tiene la última palabra. Por eso, en este informe para segundo debate, que ha sido construido a partir de la socialización y la recepción de observaciones de actores públicos, privados, gremios, y este proceso ha sido serio, porque aquí se lo ha corregido también con deliberación, y en ese sentido yo quiero explicar 6 puntos importantes. El primero, se ha reforzado la rectoría del Estado para que la inversión ocurra con reglas, con planificación, con control. En minería se precisan las ciertas atribuciones del Arcom para que se ejerzan únicamente por si existe una delegación expresa y vigente del Ministerio Sectorial. Y si esa delegación se suspende o se revoca, las atribuciones las va a ejercer directamente el Ministerio. Segundo, se incorporan las salvaguardias territoriales sensibles, como el régimen especial de Galápagos, acotando permisos a pequeña minería para áridos y pétreos destinados a la construcción fuera del Parque Nacional. El punto aquí es clave, porque la norma no puede tratar a territorios que son constitucionalmente y ecológicamente distintos. Tercero, en energía se implementan instrumentos para diversificación y autoabastecimiento, figuras de distritos autónomos energéticos y un mercado de capacidad con un hilo conductor, la seguridad y la confiabilidad del sistema, habilitando los esquemas que protejan al aparato productivo. Cuarto, se incorporan reglas más claras para atraer el financiamiento sin renunciar al interés público, ya que se desarrollan mecanismos de garantías, de gravámenes, acuerdos directos para asegurar la continuidad del proyecto eléctrico, y se precisan reglas de reversión y terminación.
evitando que la ley sea un freno para la innovación y la transición energética, pero sin desproteger la titularidad pública del servicio. Quinto punto, se ordena la planificación, se fortalece la capacidad del ente rector para definir límites anuales de incorporación de proyectos en la función de disponibilidad y seguridad del sistema, evitando que la improvisación nos vuelva a costar miles de millones de dólares. Y sexto, se incorporan criterios de sostenibilidad fiscal y eficiencia, y la reforma apunta a preservar la liquidez pública para reducir las presiones futuras sobre el presupuesto, para evitar recurrir en una nueva deuda para la infraestructura eléctrica y racionalizar la asignación de riesgos en un sector intensivo con capital. Colegas, yo sí quiero decirles ahora que esto es algo decisivo, porque no existe política social sostenible con finanzas públicas débiles, porque no hay crecimiento estable con una energía frágil. Yo sí quisiera, por favor, solicitar a la presidencia que me ayuden, por favor, publicando un video que he enviado a Secretaría General, porque quiero ver cuál es la opinión de los que ahora se están oponiendo. Autorizado. Estamos escuchando la intervención del asambleísta Alejandro Lara, ponente e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, en torno al trabajo desarrollado en la mesa parlamentaria a propósito de este segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional del Económico Urgente para la ley orgánica, el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía. En los próximos minutos se proyectará lo solicitado por parte del legislador, quien asegura que esta iniciativa toca dos sectores importantes, el minero y el energético, sectores estratégicos. Inversiones mineras. Y como decía en mi discurso, superar lugares comunes, el agua es más importante que el oro. Depende, compañero. Si se están ahogando, tienen el agua hasta el cuello, van a necesitar oro para comprarse el salvavidas. Pues, ¿me explico? Ahí necesitan bastante oro. Para no caer en esos argumentos simplistas. Vamos a cuidar el agua gracias al oro. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por proyectar ese video. Se nota que no saben que la ciudadanía no escucha sus aplausos y no escuchan el video. Yo sí les quiero decir que hagamos que la riqueza energética y minera se convierta en productividad, en empleo, en energía, en seguridad, en desarrollo territorial, pero con sostenibilidad y transparencia. Votemos porque esta ley sea por fin la regla para cumplirle al ecuatoriano. Votemos a favor por ese ciudadano que sufrió los apagones. Votemos a favor por ese ciudadano que trabaja y que produce. Basta ya de indignarnos solamente cuando les conviene. Basta de indignarse solamente selectivamente. Aquí tenemos que tener, el Ecuador nos llama a tener coherencia. Aquí tenemos que acordarnos y empezar a tener o a pensar por los ciudadanos. Muchas gracias, presidente. El asambleísta Lara también dijo que